Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez. Me encuentro acá desde el monte como todas las semanas con el propósito de compartirle una palabra de Dios que sé que te va a bendecir. Voy dándole continuidad a esta serie acerca de la oración. Quiero hablar hoy acerca del orar en el Espíritu, pero esta vez del misterio de orar en otras lenguas. Antes de empezar con la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, quiero invitarte a que si todavía no te has suscrito al canal, te suscribas, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Algunos textos bíblicos que nos hablan acerca del orar en el Espíritu, que me gustaría que tú lo anotes. El primer texto bíblico se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, es un capítulo tomado para hablar acerca de las lenguas, del hablar en lengua, y también allí nos habla de la oración en lengua. El otro texto bíblico es el verso 20 del capítulo 1 del libro de Judas y el otro el libro de Efesios capítulo 6, el verso 18. La palabra de Dios dice allí en el libro de Efesios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, que es un mandamiento de Dios que todos nosotros oremos en el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, para profundizar un poco acerca del orar en otras lenguas, quiero introducir el tema hablando un poco acerca del orar, del hablar en lengua. ¿Qué es hablar en lengua? El hablar en otras lenguas es una habilidad del Espíritu Santo de Dios que nos permite, nos ayuda a hablar en otros idiomas o en un lenguaje celestial que nosotros no hemos estudiado. Según lo que enseña la palabra de Dios, todos nosotros deberíamos hablar en lengua. La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 15, el verso 15 al 17, y les dijo, hablando Jesús con los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Préstele atención a lo que dice el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen en Jesús, a la persona de fe. En mi nombre echarán fuera demonios. Y lo segundo que dice el texto bíblico es, hablarán nuevas lenguas. Es decir, que hablar en lengua es una señal para todos los creyentes. Todos los creyentes deben hablar en otras lenguas. La Biblia también nos enseña acerca de varios tipos de lengua que tienen diferentes propósitos. Y yo quiero compartir contigo tres, hay 4, pero en este video quiero compartir 3 porque acerca de el hablar en lengua y la interpretación lo voy a tratar a más profundidad en una serie que vamos a empezar muy pronto con la ayuda del Señor acerca de los dones espirituales. El primer tipo de lengua es como señal a los incrédulos, es hablar en otros idiomas, que fue lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. La primera señal de la llenura del bautismo con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 fue que comenzaron a hablar en otras lenguas. Si todavía no eres bautizado con el Espíritu Santo, debes procurar ser bautizado y hablar en otras lenguas. La Biblia sigue diciendo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquellas personas no eran creyentes de Jesús, pero la Biblia dice que comenzaron a escuchar que ellos hablaban en su propio idioma, en la lengua que ellos habían nacido. Siendo Galileo, personas que no tenían muchos estudios, comenzaron a hablar en lenguas que ellos no habían estudiado, porque el Espíritu Santo de Dios le dio la habilidad de hablar en otros idiomas. Y estas lenguas, hablar en otros idiomas, es como señal a los no incrédulos. También existe la lengua que necesita ser interpretada. Esta lengua no es como señal a los no incrédulos, sino como señal a los creyentes para la edificación de la iglesia. Por eso necesita ser interpretada. La lengua que es para señal a los no incrédulos se traduce porque es hablar en otros idiomas. Pero la lengua que es como señal a los creyentes que necesita ser interpretada. La Biblia dice en la primera carta de Corintios, capítulo 14, el verso 15. Así quisiera que todos vosotros habléis en lengua. Escuche lo que dice Pablo. Quisiera que todos ustedes hablen en lengua. Es decir, es la intención del Espíritu Santo de Dios que todos nosotros hablemos en lengua. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba
edificación. Es decir, esta lengua extraña o lengua desconocida, una lengua angelical, es para señal a los creyentes. Por eso necesita ser interpretada y edifica de la misma manera que fuera que la persona estuviese profetizando. También existe el tercer tipo de lengua, que es donde quiero profundizar. Esto es una lengua privada. Los primeros tipos de lengua que acabo de compartir son lengua pública. Esta es privada porque es una lengua para el tiempo personal de oración. Es para que nosotros oremos en lengua. El orar en lengua es una de las dos maneras de orar en el Espíritu. En el video, en el capítulo pasado de esta serie, hablé acerca de orar en el Espíritu con el entendimiento. Hoy quiero profundizar a orar en el Espíritu, pero en otras lenguas, unas lenguas celestiales, un lenguaje divino. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del orar en lengua? ¿Es bíblico orar en lengua o es algo extraño, es un invento que nosotros no hemos inventado? No, la Biblia enseña que todos nosotros debemos orar en lengua. Es otra dimensión de oración que todos nosotros debemos experimentar. Dice la Biblia en la primera carta de Corintios, capítulo 14, el verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ok. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice el verso 15, oraré con el espíritu en otras lenguas, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, que no solo se puede orar en otras lenguas, sino que se puede cantar en otras lenguas. Y esto lo confirma la palabra de Dios. En el libro de Efesios, que lo citaba ahorita, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Es un mandamiento de Dios y una de esas formas es orar en otras lenguas. También Judas, el verso 20, el capítulo 1 de Judas dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que debemos orar en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Debemos analizar este verso aquí porque dice, el que habla en lengua, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ahora, ¿a qué tipo de lengua el apóstol Pablo se está refiriendo? Porque en el día de Pentecostés ellos hablaron en otras lenguas y la persona entendían lo que ellos estaban hablando porque estaban hablando otro idioma. Pablo está hablando específicamente de la lengua que que es parte del lenguaje de oración. Es decir, Pablo está diciendo, cuando ustedes entran en secreto, el que ora en lengua, nadie le entiende, aunque por el Espíritu de Dios habla misterio. Entonces, estos son los beneficios de orar en lengua. Número 1, que tú hablas misterio con Dios. Tú accedes a profundidades que no han sido reveladas. La Biblia dice que cosas que oído no oyó, ni ojo vio, Dios la ha preservado para nosotros, cosas ocultas. Nosotros accedemos a lo oculto de Dios cuando nosotros oramos en lengua. Y lo segundo es que dice que el que profetiza edifica a la iglesia, pero el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Es decir, que cuando nosotros oramos en lengua, nos edificamos a nosotros mismos. Por eso Judas dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando tú oras en lengua, te renueva. Cuando oras en lengua, te construye, te edifica a sí mismo. Ahora, la palabra edificar que aparece en el libro de Judas, el verso 20 del capítulo 1, es la palabra epoikodomeo, que significa construir sobre edificar, edificar encima. Es la misma palabra que aparece en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20, donde dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Es decir, nosotros tenemos fe en Jesús. Esa fe necesita ser edificada y nosotros la podemos edificar. Nos podemos edificar en nuestra fe cuando oramos en otras lenguas. Es decir, que si tú no oras en lengua, hay una dimensión de oración que tú lo estás perdiendo. Pero, ¿qué debo hacer para orar en lengua? Lo primero que debes hacer es hablar en lengua. Es lógico que si todavía no habla en lengua, no puede orar en lengua. Y para hablar en lengua necesita la llenura del Espíritu Santo. Necesita ser bautizado con el Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y una vez que ya habla en lengua, para acceder a la oración en lengua necesita fe. Necesita creerlo. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios lo haga con fe, crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le busca. El orar en lengua es un beneficio que Dios ha puesto en nuestras manos para nuestro favor. Por lo tanto,
todos nosotros deberíamos orar en otras lenguas. Yo espero que esta palabra haya despertado esa hambre en ti y espero que en los próximos días tú constantemente comiences a orar en otras lenguas y verás los resultados que provoca el orar en otras lenguas. Quiero invitarte a que si no te has suscrito al canal, te suscribas, le dé like al video y lo comparta con alguien más para que esté atento a cada una de estas enseñanzas que yo sé que Dios va a utilizar para despertar tu espíritu. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Bendiciones.